Hace más de 300.000 años, una nueva especie apareció en la Tierra, Homo sapiens, nuestros ancestros directos. Desde el primer instante, su existencia fue una lucha constante. Se enfrentaron a peligros que nosotros, los humanos modernos, apenas podemos imaginar. Pero lo extraordinario es que entre miles de formas posibles de morir con dolor, Homo sapiens no solo sobrevivió, sino que se elevó con fuerza. Viajemos atrás en el tiempo para descubrir las huellas estremecedoras y sobrecogedoras de su camino hacia la supervivencia. Para comenzar este viaje, nos sumergiremos en uno de los capítulos más oscuros y perturbadores del pasado humano, donde la espiritualidad se entrelaza con una violencia extrema. Hace 5.000 años, en Saint-Paul-Trois-Châteaux, Francia, se descubrieron los restos de 3 mujeres enterradas juntas. Los análisis revelaron que no se trataba de un simple entierro colectivo, sino de un ritual de sacrificio cuidadosamente planeado. 2 de las mujeres fueron atadas y forzadas a permanecer en un espacio demasiado pequeño, aplastadas bajo piedras de molino pesadas. La posición de los cuerpos sugiere que pudieron haber muerto por asfixia, con los pies presionando el cuello, una técnica brutal. Todo el ritual se llevó a cabo dentro de una cámara funeraria similar a un silo de grano orientada hacia la luz del sol en el solsticio de verano. Esto revela una inquietante combinación de creencias espirituales complejas y una violencia extrema característica del Homo sapiens del Neolítico. Esta muerte no fue un accidente, fue una decisión humana fría y deliberada. Esta brutalidad premeditada no se limitaba a los rituales macabros. A veces la muerte llegaba de manos humanas escondida tras las trampas más aterradoras de la naturaleza. En pleno corazón del moderno Los Ángeles existe un lugar que durante 50.000 años fue una trampa mortal. Allí miles de criaturas quedaron atrapadas de forma despiadada por un alquitrán pegajoso y letal. Y entre los innumerables fósiles de animales, los científicos descubrieron un hallazgo estremecedor. La mujer de la brea, una Homo sapiens joven de entre 18 y 30 años que vivió hace aproximadamente 10.000 años. Medía alrededor de unos 5 metros y su dieta rica en cereales molidos con piedra había causado un desgaste dental severo, probablemente muy doloroso en vida. Pero su muerte no fue un accidente. Al examinar su cráneo se encontraron fracturas en la mandíbula y un pequeño orificio en la parte ósea. Según los expertos, estas lesiones fueron provocadas por un fuerte golpe, posiblemente con intención violenta. No había marcas de mordeduras ni señales de animales, sino evidencia clara de un ataque humano directo. Si esta hipótesis es correcta, estaríamos ante la víctima del asesinato más antiguo registrado en el territorio de Los Ángeles. ¿Fue un conflicto interno, una venganza personal o un acto hostil de otro grupo? Hasta hoy nadie lo sabe. Y tampoco está claro si murió antes de ser arrojada al alquitrán o si fue lanzada viva y murió asfixiada mientras se hundía lentamente en esa trampa viscosa. Sea cual sea el orden de los hechos, ambas posibilidades son igual de espeluznantes. Y siendo sinceros, si tuvieras que elegir entre un golpe letal o ser tragado por alquitrán hirviendo, ninguna opción ofrece consuelo. La muerte de la mujer de la brea es un recordatorio escalofriante de que la brutalidad deliberada ha estado presente desde siempre en la historia humana. La brutalidad del Homo sapiens no se limitaba a actos individuales o rituales. A medida que la sociedad evolucionaba, también lo hacían las formas de violencia colectiva tan despiadadas que a veces convertían a sus semejantes en víctimas de masacres o incluso en fuente de alimento. Durante el Neolítico, el dolor humano parecía formar parte del menú diario literalmente, porque sí se han encontrado innumerables esqueletos con señales claras de canibalismo, huesos rotos intencionadamente, marcas de cortes e incluso rastros de haber sido cocinados. La violencia en aquella época no solo era común, sino extremadamente diversa. Decapitaciones, mutilaciones, cuerpos quemados, esclavitud, golpes con objetos contundentes y en algunos casos todo eso al mismo tiempo. Y si aún dudas del nivel de brutalidad del pasado, basta con mencionar que existen más de 100 yacimientos arqueológicos en todo el mundo que evidencian masacres a gran escala.
No fueron uno ni dos, sino cientos de Homo sapiens asesinados simultáneamente, siguiendo patrones que apuntan a rituales. O quizás simplemente a una inquietante fascinación por la violencia. Todo perpetrado por otros Homo sapiens. En un mundo donde la violencia infligida por humanos alcanzaba tales extremos, los intentos de curación a menudo parecían desesperados. A veces la medicina primitiva se convertía en una espada de doble filo, capaz de infligir tanto dolor y peligro como la propia muerte cuando el ser humano se atrevía a desafiar el sufrimiento desde dentro. En la lucha interminable contra el dolor y la enfermedad, los Homo sapiens nunca dejaron de buscar formas de curarse, aunque la medicina antigua estuviera llena de riesgos. En Francia, restos óseos de hace 6.500 años muestran señales de trepanación perforar un agujero en el cráneo para tratar enfermedades de la cabeza. Este fue uno de los primeros procedimientos quirúrgicos practicados de forma generalizada por nuestra especie. Pero la realidad era mucho más sangrienta. Menos del 40% de los cráneos muestran señales de cicatrización, lo que sugiere una tasa de mortalidad superior al 60% debido a infecciones severas, hemorragias incontrolables o daño cerebral directo cuando el cirujano perforaba demasiado profundo. Sobrevivir a la operación no garantizaba nada. El proceso de recuperación era largo y doloroso, con meses de incomodidad y heridas abiertas. Todo esto ocurría sin anestesia, sin antibióticos y probablemente con herramientas hechas de piedra afilada o incluso con conchas. Esta historia revela que el deseo de escapar del dolor y encontrar alivio ha existido desde el alba de la civilización, incluso cuando requería métodos brutales y peligrosos. Si la trepanación era un momento de dolor intenso e inmediato para muchos Homo sapiens, la vida antigua era una cadena interminable de sufrimiento crónico, una carga física constante marcada por enfermedades y trabajo agotador. ¿Alguna vez has oído hablar de la chica del pantano de Termore, también conocida como Mora? Descubierta en el año 2000 en Alemania, ella era una Homo sapiens joven de entre 17 y 19 años, que vivió durante la Edad del Hierro hace más de 1000 años. La vida de Mora fue una lucha constante contra el dolor. Sus huesos muestran signos de desgaste severo y lesiones múltiples, traumatismos craneales ya curados, un tumor benigno que probablemente le causaba dolor de espalda e inflamaciones crónicas en las piernas. Los investigadores creen que realizaba trabajos físicos muy duros desde temprana edad, quizás acarreando agua o atravesando zonas pantanosas. Su cráneo presenta 2 fracturas significativas que sanaron con el tiempo, posiblemente producto de actos violentos entre personas. Esto constituye una prueba vívida de lo dura que era la vida cotidiana para los Homo sapiens, en una época en la que la esperanza de vida apenas alcanzaba los 26 años. La causa de su muerte sigue siendo un misterio, pero el hecho de que su cuerpo haya sido enterrado sola en el pantano, sin objetos, sin adornos, sin ropa, que haya sido destruido por maquinaria industrial y luego reconstruido fragmento por fragmento, es un símbolo conmovedor de la fragilidad del destino humano a lo largo de la historia. El mundo natural exterior también escondía enemigos primitivos y feroces, capaces de arrebatar vidas en el momento más inesperado, sin distinguir edad ni fuerza. En 2021, un hallazgo impactante cerca del mar interior de Seto en Japón reveló una verdad espeluznante sobre la antigüedad, los restos óseos de un hombre que vivió hace 3.400 años, identificado como la víctima del ataque de tiburón más claramente documentado en la historia de la humanidad. Este Homo sapiens, conocido como Tsukumo 24, pertenecía a la cultura Jomon, una sociedad de cazadores-recolectores. El esqueleto de Tsukumo 24 presentaba 790 cortes profundos en forma de V a lo largo de su cuerpo, desde los brazos y el pecho hasta las manos, evidencia de una lucha brutal contra un tiburón gigantesco. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de heridas causadas por armas metálicas afiladas, pero esa hipótesis fue rápidamente descartada, no solo porque la cultura Jomon no usaba metal, sino porque el cuerpo tenía hasta 790 heridas individuales.
La ubicación costera y la naturaleza inconfundible de las lesiones confirmaron que se trataba del ataque de un depredador feroz del océano, probablemente un gran tiburón blanco o un tiburón tigre. El ataque debió de ser una tragedia horrorosa. Todas las costillas del hombre estaban rotas o separadas, los órganos internos expuestos y muchas partes del cuerpo arrancadas, incluidas ambas plantas de los pies y la mano izquierda. La ausencia de estas extremidades junto con heridas defensivas indica que la víctima aún estaba viva durante el ataque e intentó defenderse. Eso descarta la posibilidad de que se tratara de un cadáver ya muerto. Pero lo más inquietante fue el lugar donde se encontró su cuerpo, no flotando en el mar, ni arrastrado por las olas a la orilla, sino cuidadosamente enterrado en un cementerio formal. El buen estado de conservación del esqueleto indica que no estuvo mucho tiempo en el agua, lo que lleva a una hipótesis escalofriante. Podría haber estado acompañado por otras personas en el momento del ataque. Tal vez estaban pescando y él bajó al agua para recoger un pez recién capturado sin saber que la sangre había atraído a un tiburón. Es posible que sus compañeros intentaran sacarlo, pero ya era demasiado tarde para salvarlo. La muerte trágica de este pescador, atacado por un tiburón, fue solo uno de los innumerables peligros que los Homo sapiens han tenido que enfrentar desde tiempos inmemoriales. En la historia de Homo sapiens, la muerte no solo llegó en forma de depredadores gigantes o violencia entre semejantes, sino también a través de un enemigo invisible, las enfermedades. Hace 5.000 años en Letonia, un joven cazador-recolector de unos 20 años al morir, se convirtió en la primera víctima conocida de la bacteria Yersinia pestis, el agente causante de la peste. Sin saberlo, fue el inicio de una cadena de muerte que con el tiempo se llevaría la vida de más de 100 millones de personas a lo largo de la historia humana. A medida que los Homo sapiens comenzaron a formar comunidades más grandes, las enfermedades infecciosas se transformaron en una amenaza constante, reconfigurando no solo la salud individual, sino la propia estructura de las sociedades. La muerte de este joven fue la primera advertencia sobre un enemigo invisible, una maldición silenciosa que ha perseguido y moldeado el destino de la humanidad durante milenios. Y a veces la muerte llega de una forma tan irónica que cuesta creerla. En el desierto de Atacama, en Chile, uno de los lugares más áridos del planeta, los científicos encontraron el cuerpo de un Homo sapiens que hace unos 5.500 años murió ahogado. Sí, ahogado. En medio del desierto, se estima que este individuo tenía entre 35 y 45 años al momento de su muerte. Su cuerpo fue hallado dentro de una estructura circular de piedra sobre una capa de conchas marinas. Aunque su comunidad vivía cerca del mar, el verdadero misterio es ¿cómo confirmar una muerte por ahogamiento en restos óseos que han pasado más de 5 milenios bajo tierra? Resulta que la clave estaba en buscar diatomeas, microorganismos marinos microscópicos. Y sí, los análisis revelaron la presencia de estas diatomeas dentro de sus huesos. Esto significa que el individuo inhaló agua con tanta fuerza que sus pulmones colapsaron, permitiendo que el agua salada cargada de diatomeas invadiera su sistema circulatorio y viajara por la sangre hasta llegar a la médula ósea. Solo así, estos organismos pudieron terminar dentro del esqueleto humano, confirmando una muerte por ahogamiento extremadamente invasiva y dolorosa. El hombre hallado en la costa del desierto de Atacama también mostraba signos evidentes de debilidad previa. Sufría de una artritis tan severa que sus huesos comenzaron a deformarse. Sus piernas mostraban un daño evidente, lo que indica que pasó mucho tiempo en cuclillas, quizás recolectando conchas marinas. También se hallaron lesiones en los brazos y hombros, prueba de años de natación remo y uso de arpones, actividades propias de alguien profundamente vinculado al mar. Como si eso no fuera suficiente, los análisis también revelaron que padecía una anemia grave causada por deficiencia de hierro, posiblemente debido a una infección por parásitos intestinales como la tenia. Esta historia es un recordatorio de que incluso en los lugares más áridos y aparentemente seguros, la muerte puede acechar en formas tan inesperadas como inevitables.
Entre innumerables tragedias y peligros, la historia de la humanidad aún brilla con momentos de resistencia extraordinaria, donde la muerte fue desafiada y rechazada. Son testimonios del carácter asombroso de Homo sapiens. La amputación exitosa más antigua conocida en la historia de la humanidad fue realizada hace 31.000 años, mucho antes de que existieran los anestésicos o los bisturíes modernos. Cuando fue descubierto en 2020, el esqueleto, aunque carecía de la pierna y el pie izquierdos, mostraba signos de curación completa y sorprendentemente precisa. La extremidad restante presentaba atrofia desde la infancia, mientras que el resto del esqueleto pertenecía a un adulto joven. Esto indica que la cirugía se llevó a cabo cuando la persona aún era un niño, un pequeño Homo sapiens. La intervención debió haberse realizado con algún tipo de herramienta de piedra extremadamente afilada. Sin embargo, la persona que llevó a cabo el procedimiento logró evitar las arterias principales, controlar la hemorragia y, lo más asombroso de todo, prevenir cualquier infección grave. Esto sigue siendo un desafío incluso hoy en día, cuando la tasa de infección en amputaciones mayores puede alcanzar hasta el 40%. Aún más extraordinario es el hecho de que esta persona sobrevivió al menos hasta poco más de 20 años de edad y que su muerte no tuvo relación con la cirugía. Por supuesto, esto plantea otra pregunta: ¿por qué fue necesaria la amputación? La región donde vivía esta persona, rodeada de acantilados escarpados y terrenos irregulares, sugiere que tal vez sufrió una caída grave o fue aplastada por una roca causando un daño permanente en la pierna. Aunque vivió casi una década después del evento, su vida sin duda fue un desafío constante. Moverse en un entorno tan hostil con una sola pierna habría requerido sin lugar a dudas la ayuda de otros. Esto nos da una poderosa pista sobre el cuidado y el apoyo mutuo. Esta historia demuestra que incluso en la edad de piedra, los seres humanos ya eran capaces de mostrar empatía y humanidad que iban mucho más allá del simple instinto de supervivencia. La vida de Homo sapiens nunca fue fácil, pero fue precisamente en la oscuridad del peligro donde la humanidad encendió su luz más extraordinaria, la de superar, adaptarse y sobrevivir cada corche, cada puñado de cenizas, cada esqueleto enterrado en las profundidades de la tierra. Son relatos silenciosos de un viaje que nunca se rindió. Y hoy, al vivir rodeados de medicina moderna y bajo el resguardo de una sociedad civilizada, no es solo fortuna, es un legado escrito con sangre, coraje y la voluntad inquebrantable de nuestros antepasados. Valóralo. Y si tú también deseas seguir caminando junto a la historia de nuestra especie, no olvides suscribirte al canal. Los misterios que vienen aún están esperando ser revelados.